Gracias. Gracias. Expone a continuación su informe el doctor Alberto Bianchi. Señor Presidente, excelentísima Corte, muchas gracias por esta convocatoria. Si me preguntaran por qué decidió presentar este amicus en apoyo de la provincia de Salta, diría que hay dos motivos. El primero, las cuestiones relevantes constitucionales que están en juego, y el segundo, el asombro que me ha causado la capacidad de la parte actora para forzar los argumentos en la interpretación del derecho. Se fuerza la interpretación de la ley de Salta y de su Constitución, se fuerza la interpretación de la Constitución Nacional incorporándole cláusulas y jurisprudencia que no le pertenecen, se fuerza la realidad de las cosas cuando se trata de desgarrar de la cultura, del fenómeno cultural, el fenómeno religioso, cuando son absolutamente inescindibles, y se fuerza el federalismo de la Argentina. En relación con lo primero, escuchábamos ayer a un distinguido profesor de Derecho Constitucional diciendo que la ley de Salta es facialmente inconstitucional, o sea, ostensiblemente inconstitucional. No entiendo cómo puede hacerse una afirmación tal que parecería que los niños de Salta están sometidos a la esclavitud. En realidad lo que hay es una ley que establece una educación religiosa optativa, voluntaria, no una catequesis, no una enseñanza de determinada doctrina religiosa aplicable a un solo culto. Es una oferta que hace el Estado, voluntaria y que no está dirigida específicamente a un solo culto. Esto, además, es una consecuencia directa, esta ley, en mi interpretación, es una consecuencia directa del preámbulo mismo de la Constitución. La Constitución, en su preámbulo, invoca la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Parecería que una Constitución que empieza invocando la protección de Dios va a generar la posibilidad, no la obligación, pero sí la posibilidad de que los estados provinciales o el Estado nacional pongan a disposición de la enseñanza religiosa. Insisto, en la medida en que no es obligatoria. Este preámbulo, además, que podría decirse que fue escrito en 1853, debemos admitir también que ha sido convalidado en 1994 con una Constitución que fue abandonando poco a poco la confesionalidad del Estado y la terminó de abandonar en 1994. Y no podría decirse que está escrito en 1853 y que la Constitución tenía, y que la Convención del 94 tenía las manos atadas en ese momento para cambiarlo, porque Vuestra Excelencia acaba de mostrar lo contrario en el caso de Schifrin, cuando admitió que la Convención podía reformar cuestiones que no estaban exactamente en la ley de convocatoria. Sin embargo, la actora y los amicus de la actora sostienen que esta ley discrimina y que esta ley impide el desarrollo de la persona humana. Yo sostengo lo contrario. En realidad, es increíble hablar de discriminación en la Argentina de hoy por razones de la educación. Creo que el mejor ejemplo de que en la Argentina no hay discriminación en este momento es esta propia audiencia. Hemos venido personas de todos los credos, de todas las religiones, de todos los principios a hablar libremente ante el más alto estrado de la República. Y esto no es un hecho aislado. La jurisprudencia de la Corte Suprema desde hace muchos años es absolutamente tolerante con la libertad de cultos. En 1966, Vuestra Excelencia resolvió el caso de Benjamín Glasser. Benjamín Glasser era un estudiante de un seminario rabínico que pretendía y quería eximirse del servicio militar, invocando una norma que eximía a los seminaristas católicos. La Corte extendió el beneficio a este seminarista porque protegió su libertad de cultos y su igualdad ante la ley. La misma protección aparece en el caso de Alfredo Portillo en 1989, cuando se le permitió a un ciudadano llevar a cabo el servicio militar sin portación de armas. Y lo mismo surge de los casos Bamondes y Albarracín y Nievas, cuando la propia Corte, aún a riesgo de la vida de las personas de testigos de Jehová que no querían recibir transfusiones de sangre, admitió en respeto a sus creencias religiosas que no recibieran esa transfusión. Entonces creo que la ley de Salta no puede ser interpretada como una discriminación, porque en realidad en la Argentina hoy día hay una gran cantidad de defensas en contra de la discriminación, y esta ley es, insisto, voluntaria, y lo que da es una oferta. En todo caso, esta ley lo que da al conceder la libertad de elegir es lo que Sartre llamaba la angustia de la libertad, pero no creo que por eso sea inconstitucional. El segundo forzamiento que se hace en esta interpretación es tratar de hacerle decir a la Constitución Nacional lo que la Constitución no dice.
Todos sabemos que la Constitución Nacional es, en cierto modo, tributaria de la Constitución de los Estados Unidos. Esto es un hecho innegable. Pero hay 4 puntos de la Constitución Nacional. Uno de ellos es la cláusula religiosa, donde esto no ocurre. Primero, el sometimiento de los estados provinciales a la jurisdicción federal. En segundo, la facultad reglamentaria del presidente, que la tomamos de la Constitución de Cádiz. En tercero, la legislación uniforme del Congreso. Y la cláusula constitucional, que probablemente es el punto en donde más se ha apartado la Constitución Nacional de la Constitución de los Estados Unidos. Cada artículo de la Constitución tiene detrás una página de historia. En el caso de la enmienda primera de los Estados Unidos y el Establishment Clause también tiene una página de historia. Es el viaje de los padres peregrinos que celebraron el pacto del Mayflower al llegar y que venían huyendo de la persecución del arzobispo de Canterbury, que era William Mode, el arzobispo de Canterbury, que era el brazo ejecutor de la política religiosa del rey Jacobo I, que los perseguía a los puritanos. Este es el sentido y el origen de la cláusula constitucional en los Estados Unidos, de la cláusula por la cual el Estado tiene prohibido, está obligado a abstenerse de llevar a cabo una religión. Nada de esto ocurre en la Argentina. En la Argentina, si uno mira los debates de la Convención Americana y los debates de la Convención Argentina, vamos a encontrar un debate completamente distinto. En la Constitución argentina está Centeno, que quería la religión confesional y única, la católica, y está Gorostiaga, que pretendía la libertad de culto. Finalmente triunfó Gorostiaga, bien que con un principio confesional, es cierto, a favor del catolicismo, que ha ido morigerándose al punto de desaparecer en la Constitución de 1994. Entonces, yo diría que no debemos hacer una incorporación irresponsable del derecho extranjero. El doctor Rosenkrantz, integrante de esta Corte, ha escrito un artículo sumamente interesante sobre esa cuestión. No podría analizar esto, pero él advierte sobre la peligrosidad de incorporar irrestricta y sin beneficio de inventario el derecho extranjero. Solamente como ejemplo se me ocurriera decir que a nadie se nos ocurriría invocar la enmienda 2 de la Constitución de los Estados Unidos sobre la aportación de armas para pretender la aportación de armas aquí en la Argentina. Luego también se dice que la religión o la enseñanza religiosa no es propia de la escuela pública. Yo creo que acá hay que hacer una distinción. Hay que distinguir lo político de lo cultural. En lo político, la Iglesia y el Estado deben estar separados, porque esto si no nos conduciría en un segmento final al Estado teocrático. Ahora bien, desde el punto de vista cultural, es inescindible, absolutamente inescindible, lo cultural de lo religioso. Lo religioso forma parte de lo cultural. Entonces, cuando se transmite la cultura, cuando se enseña, es imposible no enseñar la religión o no enseñar parte de la religión como parte de la cultura. Desde los asirios y caldeos, de la antigua Mesopotamia, hasta hoy, la humanidad ha creído en alguna forma de divinidad. Muy diferentes, como decía George Bernard Shaw, hay una sola religión y muchas versiones distintas de ella. Bueno, desde ese momento se cree en la divinidad. El ser humano es un ser religioso. Hasta son religiosos los ateos. Ayer yo escuchaba acá a alguien que hablaba fervientemente a favor del ateísmo. Bueno, pero está haciendo una expresión religiosa. Se está ocupando de Dios mucho más de lo que se ocupan los agnósticos. ¿Sí? Edmund Burke, en una carta de 1795 sobre la emancipación católica, le decía a su amigo William Smith que lo peor, lo que más daña a la religión son los indiferentes. Cada página de la historia tiene un hecho religioso. Hay dos hechos importantes en el mundo que muestran cómo la religión está detrás de las cuestiones. La Revolución Inglesa, 1688, que terminó con la monarquía de derecho divino y empezó la monarquía constitucional de Inglaterra, se fundó o se originó en la lucha entre los protestantes del Parlamento y los estuardos que eran católicos. Una de las teorías más conocidas del derecho político que ha cambiado los últimos 500 años es la de la soberanía de Jean Bodin. La soberanía de Jean Bodin se origina, el libro, donde está en su capítulo 8, la soberanía de Jean Bodin, se origina en las luchas religiosas de Francia entre hugonotes y católicos que terminaron en la masacre de la noche de San Bartolomé en 1572. Entonces creo que no debemos Queda un minuto, doctor. No debemos forzar los argumentos. Entonces, ¿puede ser declarada inconstitucional una ley que no prohíbe, que no obliga? Curzio Malaparte, que era un famoso escritor italiano, escribió un libro que se llamaba La Pelle, la piel. Allí relataba las miserias de la Italia de la posguerra y relata un diálogo imaginario entre un oficial inglés y un italiano. El oficial inglés le pregunta al italiano, ¿qué es el fascismo?
Y el italiano le contesta, el fascismo es un sistema en donde todo lo que no está prohibido es obligatorio. Yo creo que acá lo que tenemos que decir es si va a triunfar la prerrogativa de la prohibición o la libertad de la elección. Muchas gracias. Muchas gracias.